Vamos a empezar a ver hoy los sellos, vamos a entrar eh, a pues ya temas que ya tienen que ver con cuestiones que pues nadie puede asegurar absolutamente nada. Hay algunas cosas que sí, el Apocalipsis nos confirma y nos dice qué es lo que son, eh, pero la mayoría de las cosas que vamos a ver acá, sí se necesita no solamente de lo que el mismo Apocalipsis dice para tener el 100% de certeza, pero también la comprensión de toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el propósito es que tú y yo seamos perfectos. La palabra significa maduros o a la semejanza de Cristo, enteramente preparados para toda buena obra. Y antes de entrar en materia con los sellos, yo quisiera eh, reafirmar lo inerrable de la Biblia en la redención. La Biblia es un libro inerrable, infalible e inspirado por Dios. La Biblia no tiene un solo error. Hace muchos años le llegó a mi hijo un correo o no sé dónde encontró los 101 errores en la Biblia. Yo le dije, a ver, tráeme eso. Y empezamos a ver uno por uno. Cuando llegué como hasta el sexto y le fui demostrando que no eran errores, sino eran simplemente malinterpretaciones o que no habían tomado el contexto en su totalidad, o simplemente tomaban una palabra aislada por aquí y otra palabra aislada por allá, pues mi hijo me dijo, ya entendí. Ellos no conocen a Cristo y el Espíritu Santo no les puede revelar a los que no tienen a Cristo la verdad. Pero a los que sí hemos nacido de nuevo, sí nos revela la verdad. Y uno de los principales trabajos del diablo es sembrarnos la duda. Entonces yo quisiera que no quede ni el ápice de duda respecto a lo que consideramos. La Biblia no tiene un solo error. Si tiene, si tienes, te voy a hablar de tú, si tienes alguna duda de cualquier versículo de la Biblia, tengo ya 36 años, voy para 37 años leyendo la Biblia una y otra vez, la he leído más de 200 veces, la he estudiado a profundidad. Por favor, ponme un comentario, mándame un WhatsApp, escríbeme. La verdad, claro, dame tiempo porque no te voy a poder contestar de un día para otro, pero si hay de verdad alguna duda genuina que dices, es que yo no entiendo aquí, con muchísimo gusto yo te puedo ayudar, porque la Biblia, repito, no tiene un solo error. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición y la acusan y desacreditan, pero hay de ellos porque ahora sí que van a ser víctimas de su propia conciencia, porque Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo no soy juez, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. El que no me cree tiene quien le juzgue la palabra. Entonces, ahora sí que desacreditar o querer pelear contra la palabra de Dios es como meterse, como decía Jaime, meterse en una jaula junto con un león. El león no necesita que lo defiendan, se defiende por sí solo, pero es importante que quede claro, porque precisamente Apocalipsis 5:9 lo usan los indoctos e inconstantes, porque dicen que ahí dice que Jesús redimió a los seres celestiales, lo cual no es congruente con la revelación de toda la escritura. Si nos quedamos con esa duda, pues entonces, ¿qué nos dice que otras porciones del Apocalipsis no son de este tipo? Pero se equivocan, porque no hay error en Apocalipsis 5:9, y algunos teólogos, yo he leído todos los comentarios, absolutamente, bueno, no todos, pero los que están en español, algunos en inglés, sobre Apocalipsis 5:9, y algunos eruditos
o estudiosos se atreven a decir que ese error se corrigió en versiones posteriores de la Biblia. O sea, que sí es un error, que la Reina Valera 1960 tiene un error en Apocalipsis 5:9 y que se corrigió en versiones posteriores. Pero no es así, no es un error, sino un problema de apreciación y perspectiva por no entender la cultura y la forma idiomática de los tiempos bíblicos. Yo he oído a muchos que atacan la Reina Valera 1960. Yo no defiendo ninguna versión ni ataco ninguna versión porque de todas podemos aprender muchísimas cosas. Después, en algún tiempo les hablaré de por qué algunas Biblias omiten algunos textos, la razón que dan, pero que no tiene ningún sentido. Toda la escritura es inspirada por Dios y no tiene un solo simple error en todo el texto. Se los puedo asegurar. Todos son cuestiones de apreciación y perspectiva, ¿sí? Si hay errores que se han corregido en versiones posteriores, si ese fuera el caso de Apocalipsis 5:9, ¿qué nos asegura que no hay más errores en la Biblia o que las versiones posteriores no tienen errores? Entonces ahí estaríamos hablando que la revelación depende de la traducción de los hombres, de la traducción humana, pero Dios se ha encargado de que no sea así. No es así, ya que no hay errores en la Biblia, solo aparentes, y enfatizo, entre comillas, aparentes contradicciones que son fáciles de resolver si se analiza el contexto y se conocen los usos y costumbres de las épocas. Apocalipsis 5:9, pues, retomándolo de lo que vimos la enseñanza pasada, que les leí 20 versiones de la Biblia distintas que lo aclaran, pero no debe quedar ni la más mínima duda, porque lo que vamos a entrar a ver es mucho más profundo, y si hay tan solo 1 milímetro o una micra de duda, entonces no va a ser fructífero. Entonces debemos tener la absoluta certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que ya comprobamos con la Biblia que son seres celestiales. No son ángeles, pero son seres creados por Dios. Y estaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hoy vamos a ver 4 de los 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí no hay error, solamente que de acuerdo a la estructura literaria e idiomática, tanto del griego como de la época, cualquier oriental entiende perfectamente esto, pero en Occidente, que tenemos una mentalidad diferente, a veces malentendemos las cosas. Mira, el cuadro está así: el Padre está en su trono, cerca del trono están los 4 seres vivientes, de hecho son los que más cerca del trono están. Un poquito más cerca del trono, pero no tan cerca como los seres vivientes, están los 24 ancianos. Podríamos decir, por lo que el Apocalipsis nos habla, de que los más cercanos al trono de Dios son los 4 seres vivientes en jerarquía, los de 6 alas y los 24 ancianos. Y entonces está Jesús, ¿sí?, a la diestra del Padre, como el Cordero. Lo estoy poniendo aquí para efectos de la ilustración que les quiero dar. Y luego estamos nosotros en la tierra. Esto es el cielo, esto es la tierra. Entonces, lo que el texto dice es que Jesús nos redimió a nosotros. Redimir significa comprar por un precio, ¿sí? Comprar algo que te pertenecía. Y nos compró para el Padre. O sea, Jesús lo que hizo, su obra redentora la hizo para el Padre. El justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. El objetivo de la muerte de Cristo no fuimos nosotros, el propósito de la muerte de Cristo fue el Padre, llevarnos al Padre. Ese fue el propósito desde el principio. Para eso murió
Jesús y por eso nos redimió para el Padre. Entonces, si los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son los más cercanos al Padre, a su corazón, a sus deseos, a sus pensamientos, entonces ellos también son beneficiados con lo que Jesús hizo por nosotros para el Padre. Todo lo que llega al Padre, ellos lo reciben y son beneficiados también. Apocalipsis 5:9 lo podemos ver ya con otros ojos. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, están ellos diciendo, tú has traído, tú Jesús trajiste para nosotros, para Dios, de todo linaje y pueblo y nación. Significa entonces que al Jesús redimirnos para el Padre, ya que ellos son los más cercanos al Padre, también ellos son partícipes del gozo del Padre y de lo que Jesús compró para él. Es como si tu hermano de sangre que te llevas muy bien con él, te criaste, de pronto le secuestran a uno de sus hijos y están angustiados todos y de pronto llega un amigo de la familia y paga el rescate y traen de vuelta al hijo secuestrado. Entonces tú como hermano le podrías decir a este amigo, gracias porque tú nos redimiste a mi sobrino para mi hermano. O sea, tú tienes el mismo gozo de que tu hermano que tanto amas recuperó a su hijo secuestrado porque alguien pagó el rescate. Es exactamente lo mismo. Es como, aquí viene un ejemplo muy burdo, pero nos ayuda a entender un poquito más. Es como Juan, si Juan comprara pizzas para Pedro y la llevara a su casa y sus hijos le dieran gracias a Juan diciendo, gracias porque nos compraste para papá de pepperoni, jamón y queso, ¿no? Si lo leemos en la cultura occidental, pensaríamos aquí que Juan compró a los hijos, ¿no? O que los hijos son pizzas o nos haríamos bolas. Pero eso no quiere decir que Juan compró a los hijos para su papá, sino que gramaticalmente se expresaba así en ese tiempo, que compró pizzas diferentes de pepperoni, jamón y queso, o sea, de todo linaje, lengua y puebla y nación, para el papá, en este caso para el padre, y ellos estaban incluidos. O sea, nos compraste pizzas. Obviamente no está incluido las pizzas porque al mencionar pepperoni, jamón y queso está implícito que las pizzas estaban ahí. Por eso es que las versiones nuevas ya lo aclaran más, pero no porque sea un error, porque no es un error, ¿sí? Entonces, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua. Si lo expresamos en tercera persona, diría, con tu sangre les has redimido para Dios de todo linaje y lengua. Lo que claramente significa que Jesús redimió, compró por precio para Dios personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y ellos, los seres celestiales más cercanos a Dios, lo agradecen porque es una victoria y una adquisición para ellos también, porque han estado, ojo, han estado ocupando temporalmente el lugar de autoridad que a partir de la victoria final de Cristo ocuparemos los redimidos que reinaremos en tronos con Cristo. O sea, ellos son como los que temporalmente están reinando con Dios en el cielo. Pero una vez que se consumen los tiempos, si tú y yo somos vencedores, tú y yo vamos a estar allí reinando como hijos del Padre. Vamos a estar reinando en tronos juntamente con Él y ellos van a estar felices porque nada llena, ni nada alegra, ni nada da más felicidad a estos seres que estar adorando al Padre, y lo que el Padre quiere, ellos también lo quieren, porque hay unidad. Qué maravilla. Entonces, habiendo establecido ya pues que no hay ningún error, pues vamos a ver los sellos en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Dice así, leo el texto: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos
y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta aquí el versículo 8, que nos habla de los 4 sellos, que nos habla de 4 de los 7 sellos. Aquí están cada uno de los sellos. El primer sello lo podemos resumir con la palabra conquista. El segundo sello lo podemos resumir con la palabra guerra. El tercer sello lo podemos resumir con la palabra hambre. El cuarto sello lo podemos resumir con la palabra muerte. El quinto sello lo podemos resumir con la palabra mártires. El sexto sello con señales de la ira y el séptimo sello con silencio. Y a partir del séptimo sello se desatan las 7 trompetas. Pero ahorita vamos a ver los sellos, ¿sí? Hay varias teorías acerca de los sellos. Hay 4 teorías principales acerca de la secuencia y tiempo. Y ojo, repito, y me gusta repetirlo muchas veces. Cada teoría es una posibilidad. Cuando a mí alguien viene y me presenta su teoría, yo le doy la mano y no pierdo tiempo discutiendo. ¿Por qué? Porque es una posibilidad. Todo es posible en el Apocalipsis. Lo importante es aplicar hoy, llevar hoy a la vida diaria lo que el Apocalipsis dice, porque el mismo Apocalipsis dice que aquel que le añada al texto, a la revelación, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Después vamos a ver todas las plagas que hay. Entonces, esas plagas que caen sobre el planeta Tierra también se pueden aplicar a la vida individual de una persona que se atreva a asegurar algo que el Apocalipsis no dice. Pero si las plagas se pueden aplicar, pues también las bendiciones y también las recompensas. Entonces, el Apocalipsis se puede aplicar de manera individual, pero hay que entenderlo de manera profética, histórica, simbólica, para poder entonces aplicarla. Hay 4 teorías. Respecto a la secuencia, o sea, ¿en qué secuencia se dan? La primera teoría es que los sellos son simultáneos, o sea, simultáneos con las trompetas y las copas. O sea, en cuanto sucede el primer sello, al mismo tiempo está sucediendo la primera trompeta y al mismo tiempo está sucediendo la primera copa. Entonces viene el segundo sello al mismo tiempo que la segunda trompeta y al mismo tiempo que la segunda copa. De hecho, hay quienes ubican cada iglesia, cada una de las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y les asocian un sello a cada una y le asocian una trompeta y una copa y lo asocian con acontecimientos históricos de su época. Se supone que ahorita estamos en el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa. ¿Posible? Pues bueno, hasta que el fin del mundo llegue, lo sabremos con certeza al 100%. Posible más objetable, muy objetable.
Ahora, que algo sea posible no quiere decir que sea 100% cierto, y eso significa que puede tener objeciones. Y de estas 4 teorías hay algunas que tienen más objeciones o más obstáculos o más peros con la misma Biblia que los otros. La segunda es que son entremezclados, que después de cada sello hay una trompeta y luego una copa. O sea, se abre el primer sello y después suena la primera trompeta y se derrama la primera copa. Se abre el segundo sello y luego se suena la segunda trompeta y luego se derrama la segunda copa, y así hasta los 7 entremezclados. Luego consecutivos, tal y como están en el texto. Primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas, el último las 7 copas. El problema es que entre el sexto y séptimo sello, la sexta y la séptima trompeta y la sexta y la séptima copa, hay paréntesis en donde nos lleva el mismo texto al pasado y al futuro. Entonces, hay quienes utilizan eso como para pensar o deducir que pueden estar entremezclados o que están simultáneamente ocurriendo en el tiempo. La postura más conservadora es esta, tal y como están en el Apocalipsis, así son. Y la cuarta es que son telescópicos, o sea, los sellos contienen las trompetas y las trompetas las copas. Entonces, cuando se abre el séptimo sello, se desatan las 7 trompetas, y cuando se abre la séptima trompeta, se empiezan a derramar las 7 copas. Y respecto al tiempo, ¿en qué tiempo están pasando estos? Pues la primera teoría es que es histórico progresivo. Ellos afirman que el primer sello inició en Pentecostés y los demás sellos se han ido desarrollando a lo largo de la historia, y te pueden hacer todo un trazo de los siglos de cómo cada uno de los sellos, y dicen que estamos en el séptimo sello. Futurista. Ellos dicen que el primer sello ocurre después del arrebatamiento, entonces no ha sucedido porque el arrebatamiento todavía no se ha dado. Otros enseñan que es idealista, que los sellos son enseñanzas espirituales para todos, que no hay que alarmarse, que simplemente hay que pues tomar en cuenta y aplicarlo en la vida, y eso en parte es cierto porque tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida diaria, con nuestra esposa, nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y el cuarto es conforme a las profecías de Jesús, que el fin del mundo inicia con el segundo sello a partir de que el evangelio del reino es predicado a todas las naciones. Y ponen Mateo capítulo 24 y 25 en perspectiva con los 7 sellos. ¿Cuál de las teorías es la correcta? Y aquí es donde debemos tener madurez espiritual. Todas hasta cierto punto, aunque lo sabremos con certeza hasta que se manifieste el segundo sello a nivel mundial. Es posible que cada una de las teorías sea cierta, pero la escritura claramente dice que el día del Señor no va a agarrarnos de sorpresa, no nos va a sorprender, que vamos a estar preparados, que vamos a saber cuándo ya está inminentemente. Es más, vamos a estar esperándolo para partir con él. Entonces, hay ciertas cosas que nos pueden dar como que la muestra, o nos pueden dar tips, o nos pueden mostrar ciertas condiciones para saber si se está cumpliendo o no. Hay quienes dicen que entre una generación y otra se han ido
cumpliendo, utilizan, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Dice, es que cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo, todos los que estaban en Europa pensaban que el anticristo era Hitler y que iba a dominar el mundo. Luego, cuando vino Stalin y cuando el comunismo empezó a invadir el mundo, pensaban que y así. Pero hay ciertas cosas muy específicas que vamos a ver ahorita que nos pueden dar pistas, ¿sí? Entonces, hay aquí en los 4 sellos aparecen 4 caballos, un caballo blanco, que es este que está acá, un caballo negro, un caballo rojo y un caballo amarillo. Esos 4 caballos están montados por 4 jinetes que se conocen como los 4 jinetes del Apocalipsis. Un jinete monta sobre el caballo blanco, lleva un arco. Otro jinete monta sobre el caballo bermejo, que es el rojo intenso, lleva una espada. Otro monta sobre el caballo negro y lleva una balanza. Y el otro monta sobre un caballo amarillo y específicamente dice es la muerte. O sea, no te da lugar a interpretación, es la muerte, y le sigue otro ángel que se llama Hades. Ahorita vamos a ver uno por uno. El primer sello, habíamos ya explicado, se puede unos usan otra palabra, pero es la palabra más aceptada o más utilizada para referirse o para identificar el primer sello. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, ojo, dice aquí vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Por qué? Porque no estaba cerca. Cuando habla de ver en el Apocalipsis, está hablando de que no está al alcance de la mano lo que se está viendo. Se está viendo, pero uno no está al alcance de la mano. Solo cuando dice miré, es que estás allí. Algunos piensan que Dios le puso como una pantalla así en un cine para que él viera, pero en el cine tú ves la película en el cine, pero no la miras. Para que tú y yo pudiéramos mirar una película, tendríamos que meternos dentro de la pantalla y estar allí en medio de la acción. Entonces, Dios hizo algo sorprendente aquí, lo llevó al futuro y lo metió en la escena, porque dice, y miré. El ser viviente le dijo, ven y mira, dice, y miré, y miró un caballo blanco, o sea, lo miró de tal modo que lo podía tocar, si extendía la mano lo podía tocar, y dice que el que lo montaba tenía un arco, y luego dice que le fue dada. ¿Quién se la dio? No nos dice quién, pero le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, ¿no? Entonces se ha usado la palabra conquista aquí. ¿Qué significa todo esto? Pues bueno, el caballo, de acuerdo a la simbología bíblica, porque recuerden, la Biblia es su propio intérprete. Si vamos a interpretar la Biblia, tiene que ser con la misma Biblia. Hay un archivo que yo ya les hice llegar, ahorita si quieren se los vuelvo a poner, de todos los símbolos en la Biblia. Y ahí trae todos los versículos bíblicos que respaldan el por qué se determina o por qué se concluye que el caballo representa la conquista. El color blanco representa 3 cosas: justicia, santidad y victoria. Son las 3 cosas principales. Representa algunas otras cosas más, pero asociándolo con un caballo significa o representa este símbolo del color blanco, porque esto aquí sí está hablando en simbología pura: justicia, santidad y victoria. El arco es un arma de guerra que, si bien en la mayoría de las referencias bíblicas se asocia con el engaño, razón por la cual algunos eruditos asocian al jinete con el anticristo, porque Ismael, el enemigo de Israel, el padre de los árabes, era cazador de arco. Esaú
el no amado, el enemigo de Jacob, también usaba arco. Los enemigos, los moabitas y los filisteos también usaban arco. Entonces el arco casi en todo el Antiguo Testamento se asocia con el engaño y con la maldad. Sin embargo, hay una sola referencia al arco asociada con el Mesías en Zacarías 10 del 3 al 5. Y claramente se ve allí que es el Mesías o es una alusión al Mesías prometido que utiliza un arco. Entonces, esto hace que la interpretación sea difícil de deducir porque pueden haber varias posibilidades. Hay dos términos en griego para corona, porque dice que se le dio una corona, no dice quién se la dio. Estos son estéfanos, que se usa en el capítulo 6, versículo 2, lo acabamos de leer, se le dio una corona, se le dio un estéfano, que se refiere en el Nuevo Testamento al triunfo del cristiano. Según de Timoteo 4:8 dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia, el estéfanos de justicia. En Apocalipsis 2:10 también menciona la corona a los vencedores como estéfanos. En Mateo 27:29, la palabra que se usa para la corona de espinos que le pusieron a Cristo utiliza la palabra griega estéfanos. La otra palabra que se utiliza para corona y que se traduce igual es diadema, que es un símbolo de poder para gobernar, que es la que usa Cristo cuando viene en las nubes en Apocalipsis 19:2. No dice que trae una corona estéfano, sino una corona diadema. Entonces, de aquí surgen 4 posibilidades, repito, cada una tiene su posibilidad, algunas tienen más objeciones que otras, pero no podemos ni asegurar al 100% una de estas 4, ni tampoco podemos refutar al 100% ninguna de estas 4. Por eso es que no vale la pena discutir, ni vale la pena querer imponerle a nadie lo que nosotros creemos, porque estos asuntos hay mucho peligro de asegurar algo que el Apocalipsis no dice. Si yo aseguro así apasionadamente mi postura de una de estas 4 cosas y la defiendo y me peleo con todo el que se me pone enfrente y que se mueran los que no, entonces yo estoy mal y corro el peligro de recibir las plagas que están escritas porque le estoy agregando a la Biblia. Pero es emocionante saber las implicaciones de cada una de las 4 posibles interpretaciones, porque de la interpretación del primer sello se derivan los demás sellos, trompetas y copas. O sea, de la forma en como tú interpretes. Ahora, si tú interpretas de cada una de las 4 formas, yo ya lo he hecho, he puesto en perspectiva. Bueno, ¿qué tal si la primer teoría es cierta y he recorrido todos los sellos y las trompetas? He recorrido todo con la segunda, tercera, y todas las 4 llegan exactamente a lo mismo, al triunfo de Jesucristo, a la victoria de los santos, a la necesidad de santificarnos, de entregarnos más a Cristo. Entonces, al final de cuentas, si las 4 interpretaciones nos llevan al mismo resultado, pues yo te felicito si tienes cualquiera de estas 4. Yo tengo la mía, no te voy a decir cuál porque no quiero influir en tu conclusión, pero sea la conclusión que sea, esto nos anima a nosotros seguir peleando la buena batalla de la fe, a seguir esforzándonos en la gracia que es en Cristo, a vivir en santidad, a crecer cada vez más, porque la victoria está asegurada. La primera teoría respecto a quién es ese jinete que viene en el caballo blanco es que el jinete es el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, los sellos se han ido desarrollando progresivamente en la historia. Guerras,
hambres, muertes y persecución han habido a través de los siglos, y es cierto. Pero aquí hay una objeción, que esas hambres, guerras, muertes y persecución no han sido a nivel mundial. Las cuatro tienen objeciones, pero es lindo, es hermoso pensar o considerar que el jinete puede ser el Espíritu Santo. A mí me encanta. De hecho, las cuatro me emocionan. No pueden ser las cuatro, tiene que ser nada más una. ¿Cuál es? Pues ya cuando llegue, pues ya nos dirá nuestro Padre, ¿no? Ya nos lo revelará completamente el mismo Espíritu Santo. La segunda posibilidad es que se refiere al anticristo. O sea, el jinete que va en el caballo es el anticristo. Entonces, los sellos se cumplirán a partir del surgimiento y victoria mundial del anticristo, y será el periodo de 3 años y medio, y luego del segundo al quinto sello es la gran tribulación, y entre el sexto y séptimo sello se manifiesta Cristo. La única objeción es que las trompetas y copas deben ser ubicadas entre los sellos. O sea, hay que hacer algunos malabares y acrobacias teológicas para acomodar los capítulos 7 al 19 dentro del capítulo 6, pero es una posibilidad, y en esta pues se basan muchos. La tercera posibilidad es que el jinete es Jesucristo. Entonces, si es Jesucristo, tendría que ser en su primera venida, ¿no? Porque no puede ser en su segunda venida, a menos que esté hablando del futuro, porque eso contradeciría los capítulos 1 al 5. O sea, habría que acomodar muchas cosas o pensar en la teoría de la regresión del tiempo, del pasado, del futuro, y que la Biblia nos lleva constantemente del pasado al futuro. O sea que el primer sello se abrió cuando Jesucristo nació en esta tierra, y el segundo sello se abrió después de su resurrección y de que el Espíritu Santo vino. Cabe la posibilidad, es emocionante considerarlo también. En cuanto a los eruditos y conservadores, la más aceptada entre muchos que pues han sido estudiosos durante siglos es que el caballo representa el evangelio y el jinete nos representa a nosotros, y que esto confirmaría la profecía de Jesús en Mateo 24:14, que es una profecía que nos debemos saber de memoria, que dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del mundo comienza cuando el evangelio llega hasta la última persona en el planeta Tierra, y esto suena un poco más lógico, porque vamos a ver que con el segundo sello es cuando inicia el fin del mundo. Entonces, suena lógico, aunque no es la única posibilidad que hay. Entonces, no vale la pena estarse peleando ni estar discutiendo. Yo no discuto con nadie. Se me dice, es que así dice, yo los oigo y les digo muchas gracias, me enriqueciste mucho y vámonos, porque esto no lo sabremos al 100% hasta que suceda. Pero es una bendición poder tener una vista previa, poder tener un anticipo y poder emocionarnos, que no importa cuál de las cuatro sea, todos nos llevan exactamente a lo mismo, todos acaban en lo mismo. Entonces, el primer sello, ¿cómo lo aplicamos el día de hoy? ¿Cómo aplicamos la conquista el día de hoy? Pues debemos predicar el evangelio a todos y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos ocuparnos en estar predicando el evangelio y haciendo discípulos por el resto de nuestra vida, para contribuir a que llegue el fin del mundo, porque Jesús dijo claramente, y lo dijo más de una vez:
será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, qué emocionante es que tú y yo podamos contribuir a que se logre esa meta, porque si el mundo entero es evangelizado, pero el lugar donde tú vives no, entonces no se ha predicado el evangelio a todo el mundo. Entonces, ese es el primer sello. El segundo sello se puede resumir en la palabra guerra. Dice Apocalipsis 6, 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente. Ahora, nota esto. Nadie se podía acercar al rollo, ni siquiera lo podía mirar. Ni siquiera lo podía mirar, solamente Jesús. O sea, nadie podía tener el rollo al alcance de su mano. Entonces, él simplemente veía, pero los seres vivientes que estaban más cerca tampoco lo podían mirar, pero estaban un poco más cerca. Entonces, cuando abrió el segundo, le dijo el ser viviente, ven y mira, y entonces lo puso en la escena otra vez. Y dice que salió. ¿De dónde salió? No sabemos. No nos dice, pero dice que salió. Salió de la escena, salió del trono, salió de un escenario. ¿De dónde salió? Pero dice aquí que salió un caballo bermejo. El color bermejo es un rojo intenso. Y el que lo montaba le fue dado poder. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio la corona al otro? Pues hay muchas especulaciones, pues pudo haber sido Dios, pudo haber sido Cristo, pudo haber sido el Espíritu Santo, pero le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué significa esto? Bueno, el bermejo, el rojo intenso, de acuerdo a la interpretación de la Biblia, repito, la Biblia es su propio intérprete, simboliza lucha, violencia y guerra. Siempre se asocia el rojo intenso con lucha, violencia y guerras. El rojo carmesí se asocia con el sacrificio. El bermejo, por eso es que aclara aquí que no es un rojo normal, es un rojo intenso, son lucha, violencia y guerras. El bermejo es el color del Partido Comunista, tanto del chino como el de la antigua Rusia. Al jinete le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. Esto es guerra. El término tierra aquí es todo el mundo habitado. El griego es un idioma muy rico y la palabra tierra que se usa acá es la palabra que tiene que ver no con algo simbólico, sino con algo real que refiere al planeta entero hasta el último rincón de la tierra. La gran espada representa la guerra. Entonces, durante toda la historia ha habido guerras, rumores de guerras, se ha levantado nación contra nación y reino contra reino, pero Jesús dijo que eso sucedería antes del fin, que serían principios de dolores. La guerra de la que habla aquí es una de proporciones mundiales, sin excluir una sola nación, ciudad o pueblo. Hace poco escuché que alguien dijo, es que ya estamos en el segundo sello, porque el virus que estamos enfrentando es un enemigo, como si estuviéramos en guerra y tenemos que andarnos cuidando y protegiéndonos. Y bueno, es algo de proporciones mundiales sin precedentes en la historia, pero no nos estamos matando unos a otros. O sea, es algo que te contagia, pero no es algo que haga que unos a otros nos estemos queriendo quitar la vida. Yo vivo en Iztapaluca, Estado de México, y yo no veo las noticias, no tengo antena para ver tele. Sí tengo tele, veo series, me gustan mucho las teles, las películas, pero no veo noticias ni 24 horas, no veo nada de eso. La verdad estoy totalmente desconectado, pero pues de pronto me habla alguien o del extranjero o de acá y me dice, oye, ¿estás bien? Le digo, sí, porque es que en las noticias oímos que en Iztapaluca hubo una matanza o descuartizaron quién sabe cuántos y supuestamente Iztapaluca donde vivo es uno de los lugares más violentos
de todo el país. Es donde más asesinatos hay y balaceras y descabezados, etcétera. Yo vivo en paz. Obviamente, yo a las 9 de la noche, con excepción del día lunes, a las 9 ya estoy dormido. Yo no ando. Todo eso pasa en los antros, en las discos, en los bares, en la noche, los viernes y sábados. Aquí se oyen ambulancias y patrullas por todos lados toda la noche. Pero yo vivo en paz. Cuando este sello se abra, no va a haber un solo lugar en el planeta Tierra donde no haya peligro de guerra. Ahorita uno sale y sale con el cubrebocas y con su gel y se anda pues cuidando de la sana distancia, pero yo estoy en paz. Pero cuando llegue este tiempo voy a tener que salir con un arma posiblemente, o voy a tener miedo de que alguien me dé un balazo o me mate. Vamos a estar realmente en miedo de muerte porque va a estarse matando los unos a los otros, y la guerra va a alcanzar a cada pueblito, a cada lugar del planeta Tierra, así como el virus de hoy, pero esto va a ser algo que va a ser guerra. Entonces todavía no ha sucedido eso, porque por lo menos donde yo vivo, yo estoy en paz y yo no salgo a la calle y no tengo miedo de que me den un balazo, pues por ahí. Entonces, por eso sé que por lo menos en mi generación, en los ya 57 años que tengo de vida, no se ha desatado el segundo sello. Sí hay partes donde sí es imposible que uno viva, pero hay todavía muchos lugares, muchos rincones en este planeta Tierra donde uno puede vivir todavía en paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esto de la guerra el día de hoy? ¿Cómo aplicamos este sello? Pues bueno, si es posible, en cuando dependa de nosotros, estemos en paz con todos, como dice Romanos 12:18, porque en Mateo 26 y en Mateo 10 Jesús dice que él vino a traer espada, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la madre contra la nuera. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y tenemos que resolver primero la guerra que tenemos dentro de la casa, la guerra que tenemos con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Jaime continuamente decía, el peor enemigo de Jaime Guerrero es Jaime Guerrero. Yo tengo que pelear todo el tiempo contra Jaime porque es el que más me ataca. Entonces tenemos que hacer guerra contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo. Tenemos que estar en paz, tenemos que procurar la paz en nuestra casa, con nosotros mismos, con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, estamos en una guerra constante y tenemos que nosotros aprender a vivir en paz, y tenemos que aplicar este sello en nuestras propias vidas. Luego viene el tercer sello, se abre el tercer sello que representa el hambre. Apocalipsis 6 del 5 al 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y luego dice, mira, o sea, otra vez lo puso dentro de la escena. Y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oyó una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver. El negro en la Biblia significa luto, hambre y miseria. La balanza es un instrumento para pesar objetos, sobre todo el trigo. Era lo que se usaba en cualquier transacción comercial de compra-venta. De hecho, el día de hoy todo tiene que traer un peso, 1 litro de leche, 1 kilo de huevos, 1 kilo de tortillas, un costal de 25 kilos de cemento, etcétera. Todo trae cuántos litros o cuántos kilos, porque la balanza es lo que se utiliza para las transacciones comerciales. Entonces, 2 libras equivalen a 900 gramos, o sea, casi 1 kilo. Dice, 2 libras
dice 2 libras de trigo por un denario. El denario era una moneda romana de plata de 3.85 gramos, equivalente a $10, o sea, 200 pesos el día de hoy. Entonces, 1 kilo del alimento más básico, o sea, 2 libras de trigo, era lo más básico, el alimento más básico en Medio Oriente, en el Imperio Romano, así como en México son las tortillas o en Colombia son las arepas. Costaría eso. ¿Cuánto vale 1 kilo de tortillas hoy? Pues hoy vale 15 pesos y estamos espantados, ¿verdad? Porque pues la tortilla es lo más barato, ¿no? Y hace 3 años pues costaban 8 pesos y hoy está casi al doble, ¿no? O sea, 1 kilo de tortillas que llegue a costar 200 pesos. Eso no ha sucedido jamás. Nunca la economía ha estado tan grave. Hay algunos países que sí han llegado a este grado, pero han sido contados. Aquí estamos hablando de que todos los países del mundo van a tener una escasez terrible. Hoy 1 kilo de trigo cuesta en Estados Unidos 25 centavos de dólar, o sea, 5 pesos mexicanos. Imagínense 1 kilo de trigo que cueste 200 pesos. Y si comparamos el kilo de trigo, que es más barato que el kilo de tortillas, estaríamos viendo que el kilo de tortillas para cuando llegue este tercer sello va a costar entre 400 y 500 pesos el kilo de tortillas. Entonces, el trigo y la cebada eran alimentos básicos de la gente pobre, mientras que el aceite y el vino de consumo por los ricos. Noten eso que dice, no dañes el aceite y el vino. Significa que aunque habrá abundancia de aceite y vino, habrá escasez de los alimentos más indispensables. La brecha entre ricos y pobres cada vez se acentúa más y cada vez los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y cuando llega este sello, y es obvio, después de que hay una guerra, ahora no porque hay guerra tienen que haber muertos, ¿eh? No porque hay guerra tienen que haber bajas. Cuando hay guerra, la gente se cuida. Dicen que guerra avisada no mata soldado. La gente se cubre, se está pues cuidándose. Pero obviamente la guerra trae escasez, trae hambre, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos este tercer sello? Pues que debemos practicar el ayuno y compartir nuestro pan con los necesitados. Isaías 58, Mateo 6, Mateo 25, Efesios 4, nos dice claramente que debemos ayunar no para ahorrar o para bajar de peso, sino para compartir el pan con los necesitados, porque si nos toca, pues, y hemos practicado el ayuno, va a ser mucho más fácil sobrellevar este tercer sello. Y el cuarto sello es la muerte. Es la muerte. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, otra vez lo puso en la escena, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, otra vez le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, otra vez la palabra tierra, hablando de toda la población mundial, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Fíjense qué impresionante. El amarillo en la Biblia significa muerte, no significa otra cosa más que muerte. El jinete es la muerte, un ángel. El Hades es el príncipe de los que han muerto sin Cristo y están reservados para el día del juicio final. En Lucas 16, del 19 al 31, Jesús abre el telón de lo que hay después de la muerte. Esto no es una parábola, es la historia del rico y Lázaro. No es una parábola, es la realidad, es la verdad de Cristo. ¿Quieres saber qué es lo que pasa cuando uno muere? Pues aquí está en Lucas 16, del 19 al 31. Y el Hades es un lugar real donde hay un príncipe, donde hay un ángel que lo cuida, pero ese ángel junto con la muerte y junto con Satanás y la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La cuarta parte, 25% de la tierra es literal,
no simbólica, que sería en su caso un cuarto. De hecho, la palabra cuarta parte en griego es una palabra que se usa para contabilidad, para números. Se está hablando de un número real, no de algo simbólico. Fíjense, en la Primera Guerra Mundial murieron más de 10 millones, 0.5% de la población mundial. En la Segunda Guerra murieron más de 60 millones, 2% de la población mundial. En el tiempo de Cristo la población mundial era de 250 millones y en ese tiempo ninguna guerra, hambruna, peste o fieras aniquilaron a 60 millones. Se cree que cerca de 10 millones murieron por la persecución y por todo lo que hizo Roma, pero no alcanzó los 60 millones. La peste negra, la peste pues bubónica, la peor peste que ha habido sobre la tierra, aniquiló 25 millones cuando la población mundial era de 500 millones. Estamos hablando del 5% de la población. Durante la conquista de América, masacraron a más de 100 millones de seres humanos. De hecho, los más grandes genocidas de la historia son los reyes de España. Cuando la población mundial era de 600 millones, aquí se acercó un poquito, 16% de la población mundial. Eso no está en la historia de México ni va a estar nunca, porque la historia la hacen los que ganan y han escondido todo esto, pero ya con el internet te puedes enterar. Entre Stalin y Mao Zedong aniquilaron a más de 120 millones de personas cuando la población era de 2.500 millones, 5% de la población mundial. Actualmente mueren un promedio de 372 millones al año. 223 millones de los cuales mueren de hambre, así como lo escuchas, o alguna enfermedad relacionada con la malnutrición. Más de 60 millones por guerras y asesinatos y 89 millones por enfermedades. Eso representa apenas el 5.3% de la población mundial. Eso sin contar los 73 millones de abortos que se practican cada año, lo cual subiría el porcentaje a 6.3%. Entonces, literalmente, este sello nunca se ha cumplido, tal y como está escrito. Para el cumplimiento del cuarto sello, el día de hoy tendrían que perecer 1.750 millones de personas por 4 causas. Guerra, que ya empezó con el segundo sello, hambre, que continuó con el tercer sello, y obviamente la guerra y el hambre producen pestes. Y al producirse pestes y al empezar a despoblarse la tierra, las fieras de la tierra, los animales salvajes desesperados por comida, invadirían las ciudades y las poblaciones buscando qué comer. Históricamente, pues, no se ha cumplido, pero cada vez se acerca más, cada día el fin está más próximo. ¿Cómo aplicamos este sello de la muerte? Pues debemos intensificar la intercesión por todos los hombres antes de que llegue el fin, orar por todo el mundo y por todas las naciones. Yo no sé si no se te eriza la piel de saber que son 372 millones de seres humanos que mueren al año, 223 millones que mueren por hambre, y a veces nos quejamos de que no supo bien la comida o tiramos comida. O sea, es impresionante. O sea, tú puedes, allí le pones tú cuántos mueren cada año, cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial cada año, y te espantas de saber que es la mala alimentación. Es un asunto que tiene que ver con el comer mal. La comida está matando a la mayoría de los que mueren por enfermedad, no el virus este que está ahorita aquí. Entonces, necesitamos de verdad tomar en serio que esto es una realidad que va a suceder a nivel mundial, que ya está sucediendo
en un nivel micro. Entonces, tenemos que evangelizar porque la gente se está perdiendo. No sabemos si van a estar vivos mañana. Tenemos que estar en paz con nosotros mismos, aprender a vivir en santidad, a someter nuestra carne, a estar en paz con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque de eso depende que la obra que hagamos dé frutos. Necesitamos practicar el ayuno. ¿Para qué? Para la salvación de las almas, para también poder someter esa guerra en la cual estamos involucrados todos los días, y debemos intensificar la intercesión, orar por todas las naciones, por todos los hombres, porque se dice fácil, pero son millones cada segundo, mueren miles, y a veces somos tan apáticos, tan insensibles, de que estos 4 sellos ya están desatados, no en su cumplimiento profético, pero sí a nivel personal, sí a nivel regional. En algunas partes del mundo persiguen a los cristianos, se está muriendo de hambre la gente, literalmente se están muriendo niños en África, en Asia, en algunas partes en China, en México hay 40 millones en extrema pobreza, y en México mueren también niños por hambre. Y ahorita estamos experimentando la muerte. Se están muriendo muchos por este virus y por otras enfermedades, una y otra. Entonces tenemos que despertar y que consagrarnos más a Cristo y tomar más en serio lo que el Evangelio dice. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Padre, sacude nuestro corazón, que no tengamos que padecer necesidad para darnos cuenta de la inmensa necesidad que hay en este mundo. Que ahorita mismo, mientras estamos haciendo esto, está muriendo, literalmente está muriendo gente de hambre porque no tiene un pedazo de pan para llevarse a la boca. En este mismo instante están asesinando a muchos, se están matando unos a otros, están cortando cabezas y están descuartizando cuerpos en este mismo instante, porque es todo el tiempo. Están abortando bebés, asesinando bebés en los vientres. Se está muriendo mucha gente por tanta grasa, por tanta azúcar, por la malnutrición, por la mala manera de comer o por comer en exceso. Unos se mueren porque no tienen un solo pedazo de pan para llevarse a la boca, y otros se mueren porque se comen demasiadas piezas de pan. Padre, este mundo está de cabeza, Señor, y nosotros a veces estamos insensibles, como si no pasara nada. Sí está pasando. Gracias por lo que estás permitiendo a nivel mundial para despertar nuestras conciencias, Señor, y despertarnos, como dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque el tiempo está cerca, Señor. No permitas que nos durmamos, sino que despertemos y que pongamos nuestro grano de arena, que hagamos lo que nos toca para cumplir tu propósito en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.